Le doy la bienvenida a Sergio Prudencio. Sergio, gracias por venir hasta acá, hasta esta montaña. No será un sacrificio para quien logra sentir la música de estas montañas y de estas alturas, que aún muy cerquita de lo urbano te pueden traer seguramente las vibras de lo que te apasiona, si me permites tutearte en esta entrevista, de lo que te mueve, de lo que te inspira, que son estas montañas como una base de lo que te ha movido, ¿no? Gracias por estar acá, Sergio. Gracias, Claudia. Lejos de ser un sacrificio, es un privilegio subir a la montaña para encontrarte y conversar contigo. Estamos con Sergio, una cita que teníamos pendiente hace tiempo. Queremos entrevistar, queremos retratar a los personajes de esta historia última del país, y qué mejor pretexto que el platino. El primer premio platino para Bolivia lo trajo Sergio Prudencio. No necesitamos de otros premios. Quienes conocemos el trabajo, quienes lo sentimos, no necesitamos de este platino que usted está viendo en las pantallas. Sin el platino ya Sergio ha marcado en la historia de Bolivia, en la producción, en el sello cultural que tiene este país. Voy a comenzar mostrando nuevamente este video tan emotivo, con las palabras justas, en el tiempo justo, con el sentimiento desbordando por todas las pantallas. Lo revivimos ahora. Bueno, muchísimas gracias. No tengo palabras. Quiero simplemente decir que la música no hubiera sido posible sin la nación quechua, sin el pueblo quechua, sin la cultura quechua. Gracias a quienes yo tuve esos instrumentos musicales que posibilitaron que esa película suene musicalmente como suena. Mi honor, mi agradecimiento, mi emoción por el pueblo quechua, la nación aymara del altiplano boliviano. También quiero mencionar de manera especial a Fernando Cabrera del Uruguay y a Luzmila Carpio de Bolivia, quienes también forman parte de la banda sonora y con quienes me corresponde en justicia compartir este premio extraordinario. Y finalmente quiero agradecer al joven director, al Eloísa, por haberme convocado a hacer este trabajo, que lo recibo en el Día Internacional de la Madre Tierra. Nunca mejor honrada esta película en fecha por su temática, y pues voy a agradecer diciendo unas pocas palabras en quechua de agradecimiento a la Madre Tierra, Pachamama, Virgen Santa Tierra, Achachilas, Tucuy voluntad, Tucuy cariño, Nanca, Tucuy sonjo, Pagarimus, Caiquichef, Allin ora Canampa. Ahí está el premio y la emoción y el placer que tenemos de estar junto a Sergio con el premio caliente todavía. Está caliente todavía, Sergio. Gracias por, no por el premio, no por este último capítulo de Utama, sino gracias por el recorrido entero, gracias por todos los pasos, desde el 1 hasta este último. Sergio, ¿en qué se parece este Sergio de Utama? A quienes nos están sintonizando recién, estamos hablando de la película Utama de Alejandro Loaiza, su ópera prima, que si así estamos al inicio, ¿qué hará Loaiza después? Una película que nos ha llevado a ser mencionados muchas veces fuera de nuestras fronteras, más de 40 premios, distinciones. Ahí está Utama y esta película que ha logrado llevarnos a 5 menciones en los premios platino, 5 casillas y 2
dos premios. Para mí el más importante es el de Prudencio, porque es boliviano y porque creo que concluye un caminar que va más allá de Utama. Utama es la puerta por la que se visibiliza, pero hay un recorrido anterior. Mi pregunta, Sergio, además de qué significan las últimas palabras en esta premiación, estas últimas palabras tan emocionantes, Sergio, ¿en qué se sigue pareciendo el Sergio Prudencio que está frente a mí al Sergio Prudencio de los 70 también, ¿no? Sí, claro, es el mismo de muchas maneras y es otro al mismo tiempo, paradójicamente. Me siento muy feliz de poder decir que nunca me traicioné respecto de esos ideales de origen, desde los años 70 justamente, cuando era un adolescente, vuelto hombre en dictadura. Y desde ese entonces hasta aquí he trabajado bajo las mismas premisas de construir país en libertad, en democracia, en identidad. Claro, en ese sentido soy el mismo. En el aspecto, te podrás imaginar que no soy el mismo. Las canas me delatan ampliamente, pero al mismo tiempo representan justamente lo que tú dices, ¿no? Ese andar que no ha sido en vano, espero. Sergio, tengo 3 objetos acá y yo quisiera comenzar por eso, porque creo que de alguna manera, no sé si resumen, pero generan como 3 momentos clave, ¿no? Por lo menos en tu historia última. Me gustaría que los menciones, que me cuentes por qué están aquí porque los hemos pedido, pero ¿por qué estos 3? ¿Por qué no otros? Bueno, porque son los recientes, los que tienen que ver con Utama. Me parece fundamental enfocarnos en Utama, en la película, en la dirección, en los procesos de producción, que podemos entrar a conversar. Y esto no hace más que sintomatizar ese proceso cultural integral que es Utama y que representa a la Bolivia de los últimos años, ¿no? En verdad, uno está conectado con el otro porque este es el sobrecito. Sí, ese es el fetiche y el ganador es, etcétera, y ¿no? el ganador es el Premio Platino 2023 a la mejor música original es para Sergio Prudencio por Utama. Esto lo guardarás. Pero desde luego, soy bastante sistemático en mis archivos y eso irá directamente ahí. Y la estatuilla, que es pues muy bella y que me honra de todas maneras, ¿no? Como lo es esta, que es la biznaga de plata a la mejor música original en el Festival de Málaga, de hace un año, también en España, que son 2 reconocimientos a un mismo trabajo en la película de Utama que, ya digo, me honran a mí en lo personal, pero sobre todo a la película y su potencia. Estamos ante varios Sergios Prudencio al mismo tiempo. Voy a ir a uno de los más conocidos, que es el Sergio Prudencio, que le pone música, que le pone sonoridad, que le pone sonido a secas, y no es lo mismo el sonido que la sonoridad, que la música, la banda sonora, pero ahí está el nombre de Sergio en estas distintas facetas, en estas distintas categorías. Y quiero, decía, comenzar con el Sergio Prudencio asociado a las películas. ¿En qué se parece o no el trabajo de Sergio Prudencio en Utama, de Loaiza, al Sergio Prudencio que le pone carne a los hermanos Cartagena, de Paolo Agassi, el 84, al Sergio Prudencio que le da alma también a La Nación Clandestina, del gran Jorge Sanginés, el 88, o al Sergio Prudencio que le pone magia y que hace llorar a Jorge Sanginés, el 94, cuando le muestra Para recibir el canto de los pájaros, o al Sergio Prudencio que le pone sonido al silencio en El día que murió el silencio, de Paolo Agassi, el 98, o al Sergio Prudencio que se muestra
como nunca versátil en Zona Sur de Juan Carlos Valdivia, el 2009. ¿En qué se parece uno del otro? ¿Depende del director? ¿Sobrevive el mismo Sergio Prudencio? Debe haber una serie de tensiones acá, ¿no? En el diálogo con un director, con el otro, con sus estilos, con el apego con cada una de las películas. Hablemos del Sergio Prudencio detrás de la gran pantalla del cine. Se parecen todos los casos que has mencionado y muchos otros en los que he trabajado en la misma incertidumbre. Para mí es siempre una incertidumbre trabajar para el cine, para el audiovisual en general, pero para el cine en particular. A estas alturas de toda esa trayectoria te puedo decir que no termino de entender qué siempre hace la música en el cine. Y esa incertidumbre procede sobre todo de la interacción muy rica, muy fértil, muy fermental, muy tensionada en muchos casos con los directores y las directoras con las que he trabajado, ¿no? Entonces, a veces autocríticamente he llegado a pensar de mí mismo que más que música para cine, yo he compuesto música a propósito de la historia tal, la historia cual, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Sergio? Que no estoy tan seguro de haber sido funcional a las necesidades de todas las películas, ¿no? Y lo digo acá, al terminar de ganar un premio como este, me estoy confesando, si se quiere, ¿no? Esa es la incertidumbre, ¿no? ¿Qué le sirve y qué no le sirve a una película, a una historia, a una escena, a una situación? Que es, ¿no?, diferente de qué le gusta o no al director. O al músico. O al músico. ¿Me entiendes? O sea, de pronto estoy yo proyectando mis necesidades, mis carencias, mis subjetividades, cuando la película está esperando otra cosa, ¿no? Entonces, si te respondo es eso, se parecen en la incertidumbre. Y de manera que cuando llego a este premio con Utama, digo, bueno, algo habrá pasado, algo servirá de la música a los efectos de la narrativa, porque el cine a mí me ha enseñado a salir de la burbuja egocéntrica del compositor. La música para cine tiene que servir a un fin mayor que la música en sí misma. Tiene que servir a una narrativa integral de un lenguaje de lenguajes, ¿no? Entonces me muevo allí en esas incertidumbres fantásticas. Como dice nuestras abuelas, por algo pasan las cosas. He recortado la columna de Verónica Córdoba de este domingo, que me gustó, como todos los domingos. Y este domingo, justo este domingo, Verónica escribe una columna que se llama Incertidumbres. Ah, mira. Sergio. Y dice: las personas necesitamos certezas para vivir, más de lo que necesitamos muchas otras cosas. Las certezas empiezan en pequeño, con un radio de algunos centímetros alrededor de nuestros cuerpos. Por la noche, al acostarnos, tenemos la singular certeza de que vamos a despertar mañana para comenzar otro día como el que estamos terminando. El reloj, el calendario, las estaciones y los ciclos nos ayudan a consolidar esa certeza de que estamos vivos y por tanto podemos desear, planear, alcanzar algunos de nuestros sueños. Si no es este año, tal vez el próximo, la certeza esencial que, lamentablemente, no todos tienen, la de saber que hay alguien que nos ama, que tenemos padres, hermanas, amigos, vecinos, una red de almas que nos sostendrán en caso de que nuestros planes fracasen o nuestra salud quiebre. Y termina Verónica luego hablando de las incertidumbres que aparentemente nos rodean. La certidumbre de la religión, hace mucho separada, la certidumbre en la academia, y esto se reemplaza, por supuesto, por estas incertidumbres, ¿no? Y termina Verónica diciendo, entre comillas, espantado de todo, me refugio en ti, le escribió José Martí a su hijo. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Si nos queda solo una certeza, que sea esa, dice Verónica, en una columna
que habla de las incertidumbres, y hablar de la incertidumbre es hablar de las certezas necesarias. Hablas de incertidumbre, pero detrás de tus incertidumbres, Sergio, hay certezas profundas. ¿Qué es lo que te ha mantenido? ¿Qué certeza es la que te permite ir de un proyecto a otro? ¿Qué certeza es la que te ha permitido también ir de un proyecto a otro? No diría que son certezas, son rigores. O sea, soy extraordinariamente exigente conmigo mismo. Soy riguroso a nivel de crueldad, diría yo, ¿no? Eso es ¿Contigo o con quienes te rodean? Conmigo por delante. Es decir, creo que ese es el único conjuro posible a las incertidumbres, ser riguroso, ser exigente. Y eso es algo que transmito a los míos, a mis hijos, a quienes han sido discípulos míos en diferentes circunstancias, a la gente que trabaja conmigo, sin transgredir la frontera del respeto al otro, ¿no? Pero creo que esa es la única manera de llegar a posibles certezas, o de que otros lean como certeza lo que en uno es una incertidumbre, el rigor, la autoexigencia, hacer lo mejor que uno pueda, no conformarse. En cuanto uno crea que algo está listo, pues ponerlo en duda y volverlo a hacer. Ese es para mí el camino, el método, y no digo que sea lo mejor, pero es lo que yo hago. Y trabajar en equipo, que es lo que te ha tocado también en N momentos de tu vida. De hecho, la música es siempre un conjunto. Sí, sí. De todas maneras, al final del día se termina en un conjunto, es una comunidad, es un equipo, es una orquesta, es un proyecto, es una película. Puedes hasta incomodar, puedes agredir con este orden, con esta rigurosidad, enseñar también a hacer más limpio un producto también, pero hay una lucha ahí con ese otro que no solamente no puede ser tan riguroso, tiene otro tipo de orden. Es complicado para los ordenados, los rigurosos, los sistemáticos, establecer estos lazos, ¿no? No deja de ser un desafío, creo. Es también una oportunidad, ver en el otro un aliado, un complemento, la idea de la complementariedad, que por cierto está tan sólidamente instalada en la cosmovisión de los pueblos del altiplano, es eso, la complementariedad, ¿no? La necesidad del otro, ¿no? La rigurosidad en uno y la complementariedad en el otro, en los otros, es un principio que está ampliamente desarrollado en los instrumentos musicales, que no voy a detenerme a explicar acá, pero es así. También la noción de comunidad, de colectividad, donde las partes se suman para configurar un bien mayor, una pertenencia mayor, un sentido espiritual mayor. En ese sentido, el rigor que yo planteo está instalado en un mensaje de alcance, de búsqueda del otro con quien se pueda completar para lograr bienes mayores. Sigo con el Sergio Prudencio ligado al cine, y he citado a los más conocidos por el peso también de las películas, pero como dice Sergio, está además de Paolo Agassi, de Jorge Sanginés, está Silvia Rivera Cusicanqui cuando se lanza en un largometraje, está Jean-Claude Eiffel, está Liliana de la Quintana, Mela Márquez, en fin, Juan Carlos Valdivia, que lo hemos citado también. Es decir, sí trabajas con otros, pero no con cualquierita, ¿no? Mides bien con quién vas a trabajar. No es que mido, son las oportunidades que se dan, y siempre he tenido el privilegio de que me convoque gente muy valiosa. Desde el primerísimo trabajo que me convocó Paolo Agassi, cuando yo no podía creer que se me convoque para hacer esa tarea que después se convirtió en una vertiente de vida, efectivamente, ¿no? Cada director, cada realizador, cada directora son un mundo que hay que privilegiarse uno en intercambios de ida y vuelta, ¿no? Yo siempre digo que para mí la motivación más importante para hacer música para película es el diálogo con ellos, mucho más que la lectura de un guión. Un guión es frío, uno lo puede interpretar o ponerle énfasis expresivo a un personaje, a una escena, a lo que fuera,
al hablar con el director, con la directora, uno siente la pulsión que le pone ese diálogo a un personaje determinado, a una situación, etcétera, porque eso no se puede ocultar. Yo leo eso, yo leo a los directores en cómo se expresan de su película, de sus escenas, de sus personajes, y me engancho ahí porque creo, como siempre lo he dicho, que la música es la emoción del cine. Tan emocionante puede ser una película que se traduce a la perfección en la música, que quien ha llorado de verdad es Jorge Sanginés. A mí me lo contó Emma Junaro la primera vez que escucha Para recibir el canto de los pájaros. No que iban a hablar de Utama, sí, un ratito, vamos a hablar de Utama, pero primero permítame, porque soy dueña de la casa, de quedarme unos minutos en el recuerdo vivo siempre, porque ha dejado para mí un himno a través del cine con esta composición, Para recibir el canto de los pájaros. Como dueña de casa, impongo que la volvamos a escuchar. Escalar el viento, navegar la luz, iniciar el viaje del encuentro, última tarde de sombras y de invierno. Para recibir el canto de los pájaros, se rostro radiante de una estrella azul, raíz infinita de la nieve,
Me emociona como la primera vez. Morir antes que esclavos vivir. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Y para recibir el canto de los pájaros. Para mí, Sergio, es fundamental en la música, en el cine. Hablar de ti es hablar de estos minutos. Con esto ya me puedo morir. Ya cumpliste, con esto ya cumpliste y has caminado antes y sigues caminando y con esto sobre la mesa recién puedo pasar a Utama, pero no voy a pasar yo, no te voy a felicitar yo, te va a felicitar Emma Junaro con estos minutos. El premio a la música de Sergio es una honra a nuestras naciones. El platino al talento, la entrega, la perseverancia, la fe de un gran maestro que nos enseña a través de su trayectoria y en varias disciplinas que sí es posible. Es posible ser y hacer. Felicidades, Sergio. Gracias por tanto. Para ti. Qué lindo. Emma Junaro. Qué lindo. Gracias. Muchas gracias. A ti, Me conmueve Sergio. ese saludo. Y sin este pasado no hay presente si no lo vivimos en lo que hemos tejido antes. Y ahí llegamos a Utama. Y Utama es hablar también del pasado porque son 10 temas que se recuperan de lo que has creado en la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, seguramente repensando, ajustando, pero finalmente estaba tal vez en inicio esa música, esos sonidos, y luego viene Utama y se juntan, y pasado y presente, y terminas poniéndole voz a un paisaje que tiene que ver, por supuesto, con el permanente diálogo con el mundo aymara y quechua al que le has dedicado este platino, ¿no? Todo viene de algo. Claudia, Alejandro Loaiza Grisi era un nene cuando él registraba mis conciertos de la OEIN, que lo hacía casi como unas prácticas de cámara, si se quiere, y lo hacía con una generosidad muy grande porque es muy amigo de mi hija Fernanda, eran los dos muy jovencitos y me hacían ese trabajo, ahí está registrado. Parece que esa experiencia lo marcó a él, algo le debe haber quedado de esos sonidos, de esas sonoridades, de esa música, que cuando ya más consolidado como profesional artista, él relacionó su historia, su fantástica historia de Utama, porque la historia es de él, ¿no es cierto?, con esta música. De manera que cuando él me buscó, él me dijo lo que quería. Yo quiero esto, yo quiero relacionar mi historia con tu música. Ya tenía inclusive entradas de edición de música mía. Alejandro lo avanzó así. De manera que ese es un mérito que quiero que todo el mundo lo sepa. A partir de ahí le dije, Ale, perfecto, pero lo podemos hacer mejor, esta música puede ir mejor acá, te propongo esta otra música que es también de la OEIN, te haré un ejercicio de edición y a ver qué te parece. Y fuimos avanzando, esto sí, esto no, etcétera, con un diálogo muy, muy lindo, muy respetuoso, pero a la vez muy firme. Ale me dirigió de verdad. Y considerando eso la iba diferencia... a preguntar, porque yo dije, si es de la edad de tu hija, sí, y te ha mirado desde chico, yo dije, bueno, Sergio está siendo casi de papá, pero no, él me ha dirigido se quedó realmente, como director. Absolutamente. Y lo que no le parecía, pues no le parecía. Así es que llegamos a un punto en el que yo le propuse componer algo, además, específicamente, un tema que se llama Alma Canto, con el que abre la película y que después aparece en algunos momentos. Y así se completó este trabajo con Utama, ¿no? Con el que yo me sentí profundamente identificado, por eso el homenaje en el acto de entrega, porque esa aproximación al mundo de una comunidad quechua en Sudlipes, que es una pertenencia cultural, histórica profunda, etcétera, no era precisamente la manera en que los jóvenes estaban viendo el cine ya en Bolivia. Ale Loaiza reinstala una temática desde su visión joven, desde su visión del Estado plurinacional, si se quiere, para contextualizar un tiempo,
haciéndolo con respeto y con propositividad, que yo valoro mucho. Bueno, pero ¿qué somos sino la continuidad de nuestras abuelas y de nuestros abuelos y de nuestros padres y madres? Y Loayza no puede leerse sin esta experiencia en su juventud, no puede leerse sin el sello también de Marcos Loayza, ¿no? Definitivamente, claro. Hay unos lazos de sí, claro, aires también de familia ahí, ¿no es cierto? Muy fuertes tiene que haber, y Ale lo reconoce, ¿no? Pero estoy muy impresionado con esas capacidades de decidir tan tempranamente, un director joven, ópera prima, hay que saber lo que es dirigir una película, ¿no? Hay que valorarlo. Y en ese momento, esa noche, te salió inmediatamente, por supuesto, Luzmila Carpio, a la que hay que también agradecer por una trayectoria. Luzmila también claro. Nos construye hacia adentro, nos ha dado identidad hacia afuera, pero has mencionado en el momento de recibir este premio, has mencionado varias personas. Me gustaría que me des un poquito más de detalle acá. Fernando Cabrera, que es un grandísimo compositor, cantautor uruguayo, somos congeneracionales, nos conocemos desde muy jóvenes, a quien se le encargó en tanto coproducción con el Uruguay que compusiera una canción que terminó siendo la canción de cierre de la película, ya en los créditos, ¿no? Cantada bellamente por la Vero Pérez, hay que decir, con una letra que honra al personaje femenino de la película, y con el nivel y la estatura de un Fernando Cabrera, que hoy por hoy es una mega estrella, ¿no? Y me honro en ser su amigo, digamos. Yo siempre digo que después de Paul McCartney, Fernando Cabrera, y lo digo de verdad, es un grandísimo músico. También a Luzmila Carpio, porque hay un inserto de una canción de ella que estremece, y también porque es Luzmila Carpio y viene también de unas profundidades extraordinarias y ha marcado una profunda huella en nuestra cultura, en nuestra identidad, en nuestro país, ¿no? Mencionábamos a Vero Pérez, cuya voz definitivamente es mágica, y ella, tanto que Vero Pérez ha demostrado ser muy versátil, aparece en Efecto Mandarina, aparece en un género, aparece en otro, aparece solita, aparece envuelta en su propia voz, muy versátil. Hablemos también, Sergio, de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, que, como dice el Papirri, hasta ahorita no entiendo por qué no estás ahí, y un poco tu vida paralela también, ¿no? a este proyecto. Bueno, es prácticamente mi vida. Casi 40 años de mi vida los he consagrado a ese proyecto por una convicción profunda de lo que entrañaba esa tesis, esa hipótesis primero, después esa realización, ¿no? Es mi orgullo, es mi vida, es mi alma, y todavía me miro en ella, aunque ya no soy su director. Creo que cerré el ciclo en un momento, no sé si era el adecuado, hoy puedo decir, pero ya está hecho, ¿no? Y también me lleno de orgullo de ver que la orquesta sigue viva, que me trascendió, está en sus propias lógicas de gestión, de organización, de proyección, pero ahí está. Era un ciclo, por eso decimos, los presentadores de televisión dicen cumplir un ciclo y nadie les cree, y cuando un ministro se va dice por temas personales y nadie les cree. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué no estás ya en...? No, porque yo sentí que había cumplido ya un ciclo, y que la orquesta interiormente tenía pulsiones de gente nueva que quería explorar otras posibilidades. Y estaba agotado, Claudia. La OEIN nunca tuvo apoyo. Era realmente todo a pulmón, y eso es verdaderamente desgastante, ¿no? Cuando hablamos de apoyo, ¿en qué instancia estamos pensando? De sostenimiento financiero. ¿El Estado? Claro, de quien fuera, ¿no? Hemos recibido financiamiento para algunos proyectos específicos, pero la sostenibilidad era realmente difícil. No quiero hacer un alegato de eso, ¿no? Pero eso me
me cansó a un punto que ya sentí que no podía tener más fuerzas para llevarlo adelante, en paralelo a estas emergencias nuevas de gente que tenía también su voz propia en la OEIN, ¿no? Ahora, 7 años después, 6 años después, pienso que tal vez lo hubiera hecho de otra manera y un poquito después, pero eso ya es especular, no viene al caso. Los instrumentos nativos, el altiplano, el mundo quechua, el mundo aymara, ¿en qué momento viene esa conexión? Porque Sergio Prudencio, que después de largas averiguaciones, ya sé que es del Colegio San Andrés, invito a la gente del Colegio San Andrés que vengan también, a los chicos y chicas, invito sobre todo a que miren este recorrido tan singular, un paseño de una élite boliviana, urbano, de un colegio privado. ¿Qué haces tan comprometido con el mundo quechua y aymara? Misiones, tareas, destinos, ¿no? Consagraciones, creo hoy que puedo decir así, ¿no? En realidad solo es levantar la mirada y abrir los oídos para darte cuenta de dónde estás, ¿no? Y en mi caso hay una anécdota, sin embargo, ¿no? Es la Juanacha, era la señora que trabajaba en la casa y que tenía la radio prendida y yo escuchaba. Te estoy hablando de antes de los 4 años. Yo escuchaba la música de la Juanacha en la cocina y yo no entendía qué era eso. Estamos hablando de los 60, inicios de 60. Antes, y antes, sí. 58, 59, sí. ¿No? El país de la post-revolución nacional, ¿no? Y eso caló profundamente en mí. Años después supe qué música escuchaba la Juanacha. En ese momento simplemente detonó un enigma, un llamado. ¿Qué música escuchaba la Juanacha? Moseñadas, pinquilladas, de su provincia seguramente, de la que alguna radio transmitía. Todavía en los años 80, cuando yo empecé mi investigación, había radios que transmitían esa música, ¿no? Entonces, es eso, es salir en cualquier dirección, en los alrededores de La Paz. Y el mundo rural es de una potencia, sigue siendo una potencia extraordinaria, aunque sea modernizado y lo que quieras. Entonces, vengo de ahí, de esos llamados que la montaña hace, pues, ¿no? Y que uno tiene que cumplir. Tengo la sensación también, Sergio, de que tu música, si tuviera imagen, sería esa, el paisaje, las montañas, el altiplano. ¿Cómo nos explicas la relación del espacio, de lo que entra por los ojos y de lo que entra por los oídos? Por la potencia del lugar. O sea, La Paz como ciudad, La Paz como entorno, el altiplano inmediato como otro entorno un poco mayor, el altiplano en su conjunto, la cordillera de los Andes y más son, Claudia, descomunales. O sea, no te puedes sustraer a eso. Recuerdo mucho lo que cuenta Marina Núñez en su propio proceso de consagración, cuando se va, la mandan a Huaki solita, en tren, y en Huaki el tío que iba a esperarla nunca la esperó, y ella se quedó contemplando el lago a recibir su consagración. Lo cuenta ella en sus memorias. Yo me siento un poco así. Quisiera hablar de la palabra también, porque Sergio Prudencio no solamente es compositor, músico, director, columna vertebral de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, parte vertebral también de todas estas películas que hemos mencionado, ganador de este platino, también es un intelectual. Y mi pregunta es, como parte de la razón que ha recibido en algún momento columnas que eran mensuales, porque hasta en eso Sergio, creo que llevado por su rigurosidad, planteaba estos otros tiempos, ¿no? Nosotros columnistas quincenales, pero él no, quincenal no, una vez al mes, y eso abre otras. Yo decía, ¿por
¿por qué no puede escribir cada 15 días? No, porque el tiempo, y ahí te imaginé dentro de tus telarañas del orden, así te pensé, y me pregunto en este momento cómo dialogan el Sergio Prudencio compositor, el Sergio Prudencio que seguía por la música y el otro Sergio Prudencio de las ideas, ¿no? Más frío tal vez, el de las ideas. Es fundamental reflexionar para hacer y hacer para reflexionar. Siempre lo sentí así en un país, en un continente de adversidades. Vivimos en un país de profunda historia colonial, de calado de colonialidad viva todavía hoy, de manera que formular algo que remueva esa condición requiere no solamente de hacer, sino también de pensar, de reflexionar, y que el reflexionar y el hacer vayan y vuelvan, ¿no? Nunca me vi a mí sustraído en una nube de genialidad, entre comillas, mirando la realidad desde una torre, pobre realidad, ¿no es cierto? Siempre me sentí parte de la realidad. Y siempre creí que esa realidad había que interpelarla, había que dialogar con ella, y para eso no bastaba crear arte, crear música, sino generar desde esa acción pensamiento, insertarlo en los procesos sociales o recogerlo de los procesos sociales, ¿no? Mundo de las ideas, pero también, Sergio, también es esto que acabas de mencionar, te ha abierto o te ha propuesto un puente hacia funciones en el Estado, en la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, viceministro de Interculturalidad, finalmente bordeando también los mundos de la política. Es el Sergio Prudencio músico, el Sergio Prudencio artista, el Sergio Prudencio intelectual. ¿Cuál es el que acepta acercarse a estos mundos con cierta mala prensa? El mismo, es decir, hay un convencimiento de que lo que pasó a partir del 2006 en Bolivia, con todos sus antecedentes históricos, era el país al que había que asistir. Para mí era de responsabilidad asistir a ese país, concurrir, no en el sentido de asistir, de ayudar, sino de concurrir a ese proceso, aún a riesgo de equivocarse, pues, pero no mirarlo desde la tribuna, ni tirándole piedras desde la ventana más alta, ¿entiendes? Yo en ese sentido concurrí porque creía en que podía aportar algo a ese proceso que se había construido en las profundidades de nuestra historia y que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte para sobrevivir y consolidar un país nuevo que sea diferente al país en el que yo nací, en el que yo crecí, Claudia, ¿no? Esas son las convicciones que me llevaron a esa tarea, de la cual estoy profundamente agradecido y orgulloso, que a mí me ha enseñado mucho la gestión pública, el servicio público, a entender más a profundidad las lógicas de un país que es enigmático. ¿Y no te ha herido en algún momento? ¿No te ha decepcionado en algún momento? ¿No te ha conflictuado en algún momento? O sea, decepcionado no, conflictuado y herido sí, por supuesto, porque uno está en el medio de la conflagración y en la guerra no hay perdón, ¿no es cierto? Sin embargo, esa guerra, en esa guerra me siento triunfador, porque nada de lo que me atacó en ese momento, no tenía posibilidad real de descalificarme, ¿no? Porque, bueno, tú sabes lo que hoy día se llama fake news, mentiras en buena palabra, finalmente terminan cayéndose, ¿no? Y lo que queda de la gestión que hice, sobre todo en la Fundación, está ahí, sigue vivo, sigue más vivo que nunca, digamos. O sea que este camino todavía puede mantenerse abierto. Puedes volver a la función pública, te podemos ver de viceministro, de director. Estoy muy feliz ahorita. No te estoy ofreciendo trabajo porque no tengo nada que ver con el Estado, pero yo me imagino que hay posibilidades. Pero si me convoca el proceso social y tiene sentido que yo esté para algo en el que yo pueda ser útil, lo haría, claro que sí. Sí volverías.
en el contexto que te acabo de decir, a hacer algo útil, algo que le sirva al país, a la cultura, a la producción del cine, a la producción de arte. Si soy instrumental y funcional en esa medida, lo haría con mucho gusto, no simplemente por ocupar una burocracia dentro de un Estado que tiene unos lineamientos definidos. En una entrevista con Verónica Córdoba, que en verdad ya no recuerdo si era una entrevista o un café, pero recuerdo perfectamente que Verónica me hablaba de la necesidad, el derecho a nuestra identidad, y que eso pasa también por tener una identidad cinematográfica, decía la cineasta, pero podemos hablar también de la identidad musical, de una identidad que se teje desde el arte, no desde la política, no desde los decretos, una identidad que se construye y se profundiza desde la creación. En esta identidad se hace, por supuesto, política también, ¿no? Y de pronto con mejores resultados que desde un viceministerio, ¿no? Absolutamente. O sea, no, lo he dicho varias veces, no creo en la virginidad del arte. O sea, creo que conscientes o inconscientes estamos haciendo política. Para mí, política es toda acción, toda omisión o toda idea, ¿no es cierto?, que refrenda o cuestiona el poder. Eso es político, eso es política. Y en ese sentido, toda obra de arte, de una u otra manera, refrenda o cuestiona el poder. Es decir, somos políticos queriéndolo o no, no estamos en una torre aislada de esa realidad donde se dirime, ¿no?, la relación con el poder. Entonces, en ese sentido, creo que lo que hacemos, la OEIN, es un manifiesto político, Claudia. Y una de las razones que a mí me llevó a entrar al servicio público fue esa, cuando empecé a sentir que mi sociedad leía la OEIN en una neutralidad que no la tenía. Yo no quería conciliar, ¿no es cierto?, un punto medular de la OEIN, que era su sentido político, con una sociedad que lo validaba porque yo soy quien soy. Y con todo esto que estamos diciendo, estamos también conscientes, Sergio, de que lo que mueve al mundo, más que las ideas, son los sentimientos, y la música está más conectada a los sentimientos, ¿no? Sí, claro que sí. Claro, la música es un canal a las profundidades del alma, o del inconsciente, como diría Freud, ¿no es cierto? En todo caso, a las profundidades, ¿no?, tanto interiores como del enigma del espacio exterior, o del enigma de lo animado de la tierra, de las plantas, del agua, de la naturaleza. De ahí viene, por eso es que en el mundo aymara, quechua, la música viene es un don, ¿no es cierto? Los músicos, compositores van en una ritualidad y recogen música, la traen de una dimensión a esta música, es un regalo, ¿no? Y así hay que entenderlo, y así hay que recibirlo, y de eso hay que alegrarse. Nosotros vemos un Sergio desde afuera, un Sergio Prudencio desde afuera. Tú conoces al verdadero Sergio Prudencio. ¿Qué le pides para el futuro? ¿Qué esperas de Sergio Prudencio? ¿Qué le reclamas también al Sergio Prudencio de mañana y de pasado mañana? Que sea un poquito menos cruel consigo mismo. Gracias, Sergio, por esta hora. Un placer. Gracias, Claudia.